Buenos días. Hoy todo el mercado está mirando lo que ha sucedido ayer entre Trump y Putin. Ya os lo comentaba, ya vimos cómo subían los mercados a la luz de la noticia de que, bueno, Donald Trump publicaba en su red social, en Thread Social, ese mensaje en el que decía pues que habían comenzado las negociaciones o que había, mejor dicho, mantenido una llamada telefónica con Vladimir Putin para iniciar las conversaciones. Y bueno, el mensaje que os le mandé, no sé, bueno, los que quisierais pues lo leeríais, está en el canal, lo podéis buscar en el día de ayer y lo tenéis. Y Trump pues en su línea, ¿no? Elogiando un poco esas coincidencias que tienen Trump y Putin, que yo creo que personalmente, a nivel personal entre ellos dos, podrían inclusive llevarse bien por su manera de ser. Y, y la situación es esa, que ahora mismo pues ya empiezan o se dan pie, se da inicio a esas negociaciones. El problema aquí es Europa, que se ha quedado pues en una tesitura en la que no pinta absolutamente nada a nivel geopolítico mundial y a nivel económico cada vez pinta menos. Europa estaba empeñada en ganar una guerra que era, como hemos dicho muchas veces, imposible de ganar, o sea, no tiene Europa absolutamente nada que hacer contra Rusia militarmente hablando, podría hacer algo con Estados Unidos y aún así es complicado porque Rusia es, en cuanto a militarmente hablando ahora mismo, pues será la primera potencia a nivel mundial. O sea, por ejemplo, en ojivas nucleares creo que tienen menos número de ojivas, pero tienen mucha más tecnología que Estados Unidos, tienen misiles mucho más modernos que Estados Unidos, entonces tiene un ejército enorme, no sé si es 1 millón de personas el ejército que tiene Rusia, entonces militarmente son muy fuertes y Putin pues por supuesto lo sabe. Y luego desde un punto de vista económico, todas las medidas que ha tomado Europa para sancionar a Rusia, pues la realidad es que han hecho prácticamente más daño a la economía europea que a la Rusia, porque al final Europa ha dejado de consumir toda esa energía barata que obteníamos de Rusia, y no solo energía, sino también pues minerales y ciertas materias primas, pero fundamentalmente energía, y Rusia al final lo que ha hecho al fin y al cabo es toda esa energía que no vende a Europa, que en parte, por ejemplo, gas natural licuado, España compra más ahora a Rusia que antes de la guerra, o sea que realmente sí que seguimos comprando, lo que pasa pues que por la puerta de atrás, ¿no? Y lo que decía, y Rusia lo que ha hecho ha sido vender todo lo que no vendía todo lo que ya no vende a Europa, vendérselo a Asia, ¿no? A los chinos, por ejemplo, a la India y a precios más caros. Entonces, Rusia no ha salido perdiendo. Por supuesto que al final la guerra pues también ha sido muy costosa lógicamente para Rusia y va a tener que reponer todo el arsenal perdido, soldados y demás. Obviamente que ha incurrido en un coste económico muy grande, pero Europa, aparte de que ha incurrido también en un coste económico grandísimo para ayudar a Ucrania, pues ha destruido su tejido industrial, ¿vale? Que es lo que vamos a ver también ahora con los datos, por ejemplo, que veíamos, que os he mandado por el grupo de la producción industrial en Europa. Europa ha destruido su tejido industrial porque una industria sin una energía barata no puede competir contra otras industrias como la china, como la estadounidense, como la rusa, que sí que tienen esa energía barata. Entonces yo creo que ese es el principal problema, sumado por supuesto a la mala legislación, la excesiva burocracia y todos los problemas fundamentales que tiene Europa, ¿vale? Pero sobre todo ese tema de la energía ha hecho mucho daño a Europa. Y claro, ahora lógicamente, pues Europa está diciendo básicamente que si Donald Trump ha traicionado o Estados Unidos ha traicionado a la OTAN y Europa. Y Gesed, que es el ministro de Defensa, aquí le tenéis, el ministro de Defensa de Estados Unidos, pues ha dicho que nada más lejos de la realidad, que Estados Unidos no ha traicionado a la OTAN, simplemente ha cambiado la administración y la nueva administración lo que quiere es paz en el mundo, ¿vale? Veremos si quieren paz. Yo creo que más bien lo que quieren es prepararse para una guerra comercial con China, y para eso necesitan frenar el gasto en esta guerra de Rusia, ¿vale? Pero desde luego bueno, como decía Gesset, pues no ha habido una traición por parte de Estados Unidos a Europa. Y ahora lo que se va a negociar, para empezar, lo que vemos es que lo que realmente quiere. Vamos a ver, que lo tengo por aquí. Lo que realmente quiere Estados Unidos y por lo que posiblemente se haya iniciado esta guerra, fijaros, es por las tierras raras, ¿vale? Lo que veis en este mapa serían los minerales, tierras raras y demás que tiene Ucrania. Yo no soy un experto en estas materias primas, ¿vale? De hecho, sé bastante poco, pero lo que está claro es que fijaros en esta franja de tierras raras, que es prácticamente ya toda la zona, esto que veis rayado, ¿vale? Esta parte del mapa rayada es
Rusia, ¿vale? Es lo que ha conquistado Rusia de Ucrania. Y fijaros cómo ya ha cogido prácticamente toda esa franja de tierras raras. Tenemos aquí otra franja, aquí otra y aquí otra. Y luego todas las partes azules, pues es titanio, circonio, tenemos uranio, tenemos pequeñas zonas de litio. Y esto, hoy en día, con todo este tema de inteligencia artificial, microchips, renovables y demás, es algo esencial. De hecho, China, si lleva tanta ventaja, la lleva precisamente porque tiene muchas zonas de tierras raras de este tipo en su territorio, que están lógicamente explotando. Entonces, Estados Unidos, la negociación, bajo mi punto de vista, con Rusia, aparte de por qué territorio se va a quedar Ucrania, va a ir más enfocado a esto, en cómo se lo reparten, quién lo va a explotar y demás, ¿no? Es decir, la parte ucraniana que quede de lo que quede siendo Ucrania, o Ucrania va a quedar partida a la mitad, se va a quedar una parte, por supuesto, para que va a ser Ucrania, que va a ser para Estados Unidos, es decir, la zona ucraniana la va a explotar Estados Unidos y la zona rusa, pues entiendo que la explotará Rusia. Y luego hay que tener otra cosa en cuenta. Ahora han empezado o van a empezar las negociaciones. Este fin de semana además está la conferencia de defensa europea, creo que se llama, de Múnich, en la que van a ir los ministros de defensa de los países europeos. Va a estar muy interesante de ver. Pero además es que esto no para, o sea, la guerra sigue, Rusia sigue avanzando y yo creo que lo que van a hacer es dejar sin salida al mar a Ucrania, yo creo que es lo que van a intentar, cortar toda esta zona para que ya la parte que se quede de Ucrania se quede sin salida al mar y Rusia gane toda esa salida al mar Mediterráneo, lo cual es una ventaja estratégica importante para Rusia, para Vladimir Putin, y pues seguramente seguir avanzando e intentar coger todas estas zonas de tierras raras lo máximo posible dentro de las zonas controladas por Rusia y de esa manera pues mejorar su posición a la hora de negociar, ¿vale? Porque al final esto puede durar mucho tiempo. Pensad que ahora inician las negociaciones, pero como ha dicho Trump, van a hablar de tierras raras, inteligencia artificial, tecnologías, economía, o sea, las negociaciones van a durar mucho. Por supuesto que irán a Emiratos Árabes Trump y Putin, se harán la fotito, perfecto, pero a partir de ahí, hasta que se termine de negociar y de verdad haya un alto el fuego, haya primero una tregua y después un fin de la guerra, puede pasar 6 meses, nos podemos plantar en verano tranquilamente y que todavía la guerra siga activa, igual con menos intensidad, pero activa. Así que paciencia, ¿vale? En ese sentido, porque los mercados sí que han anticipado muy rápido. Ojalá yo me equivoque bueno, la guerra se pare ya o Putin anuncie un alto el fuego o algo así durante las negociaciones, pero no lo creo. Ojalá, pero no lo creo. Entonces, a pesar de que los mercados descontaron ayer muy rápido esa subida, ¿vale? O sea, subieron muy rápido descontando ese fin de la guerra, tened en cuenta esto, ¿vale? Que esto es un proceso, igual que decía con lo de las criptomonedas de Trump, esto lo mismo. Ahora ha salido esta noticia, todo súper contento, pero ese fin de la guerra va a llevar mucho tiempo, ¿vale? No me explayo más con este tema. Vamos a ver, porque me pongo a hablar de geopolítica, que me encanta y me alargo bastante. Vamos a ver los datos que hemos conocido esta mañana, antes de entrar con los gráficos. Tenemos por un lado el PIB de Reino Unido, que la verdad es que ha mejorado bastante. Fijaros, el PIB anual venía de un 1% y ha subido al 1,4%. Esta subida se debe sobre todo a que, si os fijáis, en el mes de diciembre, ¿vale? Tanto, bueno, el trimestral, pero sobre todo el mes de diciembre se esperaba que se mantuviera en el 0,1, ha subido al 0,4, pues seguramente haya sido lo que nos ha impulsado el PIB anual, que cierra en un 1,5. No es una gran subida, pero por lo menos cierra el año en crecimiento, lo que es una buena noticia, por supuesto, para el Reino Unido. Y la mala noticia, aunque aquí lo veáis en verde, porque el dato mejora respecto al anterior, es la producción industrial, es la industria del Reino Unido, que tanto en la producción manufacturera como en la producción industrial, ambas engloban lo que es la industria general de Estados Unidos, son diferentes procesos, por decirlo así, ha cerrado en contracción, es decir, sigue menguando la producción y por tanto la industria en Reino Unido, y ha cerrado en 2024 en ese 1,9 abajo y 1,4, en línea con lo que, como he dicho, os he explicado por el grupo, con lo que vemos en Europa, en el que la industria, pues cada vez, por todo esto también que hemos explicado de Rusia y demás, pues cada vez va a menos y nos vamos convirtiendo más en economías
de servicio, y ahora lo vamos a ver también con el dato de la zona euro. Conocimos también la inflación en Alemania, que bueno, ha salido más o menos en línea, o más o menos no, en línea con lo que se esperaba, en ese 2,3% el anual y el mensual en deflación, es decir, que los precios han bajado durante el mes de enero un 0,2%, lo cual es una buena noticia para Alemania porque ya está muy cerca de ese 2% y Alemania necesita que la inflación siga bajando para que el Banco Central Europeo pueda ya ir aplicando cada vez más recortes de tipos y de esa manera pues aportar liquidez a una economía alemana que necesita inversión, necesita liquidez y necesita que el PIB despierte y que vuelva a crecer porque ahora mismo está en recesión Alemania. Y la producción industrial, lo que comentaba antes también de Reino Unido, de la zona euro, pues fijaros cómo ha cerrado el año 2024, un -2%. Acabó el último mes de diciembre en línea también con lo que hemos visto en otras economías muy mal, ¿vale? En el 1,1% perdía en el mes de diciembre y eso pues le lleva también a caer en el año un 2%. Al final es más de lo mismo que acabamos de comentar. La industria europea sigue menguando poco a poco, no producimos productos para exportar, producimos cada vez muy poco y cada vez menos por muchas cuestiones que hemos mencionado muchas veces y nos estamos convirtiendo eso en economías de servicios, ¿no? Como es por ejemplo España, mucho turismo, mucha hostelería, mucho y demás, pero lo que es producción, lo que es industria, lo que es producto nacional, pues cada vez menos y ahí es un problema, lógicamente esto. Yo creo que lo ideal sería lo contrario, ir, aparte de por supuesto, tener una buena economía de servicios como tenemos, con países como España, Italia o Grecia, que tienen un turismo enorme y pueden ayudar desde ese punto fuerte que tienen ellos a la zona euro, pues lo ideal sería también ver cómo la industria europea crece, porque otros países como Alemania, Francia, lo necesitan, ¿no? Así que es un mal dato, lógicamente, para la zona euro. Y vamos ahora sí a mirar los gráficos, que me he explayado un poquito con todos estos temas, pero bueno, creo que hoy, dado lo que vivimos ayer, es muy importante hablar y explicar bien todo esto. Lo que vemos es que, lo primero, bueno, los activos refugios, salvo el oro, y esto es curioso, bajaron ayer, es decir, el euro subía, como podéis ver en el día de ayer, luego sí que es verdad que, bueno, subía y luego corregía, al final cerró ahí con indecisión. Hoy abre de nuevo al alza, lógicamente, pues el dólar cae también en el día de hoy y esto se debe a que ante esa perspectiva de que, bueno, esa guerra de Ucrania pues ya parece que se ve un final en el horizonte, los inversores lógicamente pues quitan parte de su dinero de esos activos refugio, como puede ser el dólar, seguramente pues en preparación para entrar en otros mercados, ¿no? Que se puedan beneficiar de ese fin de la guerra. Al final el dólar es el activo refugio junto al oro por excelencia, entonces es normal que caiga dentro de que tampoco ha sido una caída desmesurada. Ayer cerró con indecisión y hoy está en un 0,34 abajo, o sea, tampoco ha habido grandes movimientos por lo que digo, ¿vale? Porque al final el inversor inteligente sabe que todavía queda mucho para que finalice la guerra. Dadme un segundo. Vale. Y hago así para que veáis bien el gráfico. Lo que decía, que todavía queda mucho para que finalice esa guerra, ¿vale? Pero bueno, lo que venía comentando también en el día de ayer, yo creo que el euro, viendo además el suelo que está haciendo por la zona, pues nos puede dar un poquito más de recuperación, igual hasta ese 1,006 primero, ¿vale? Y luego en cuanto al petróleo, también hay que mencionarlo porque tras la noticia de ayer, pues lógicamente una caída grande en el día de ayer, fijaros, 2,6 abajo, para que veáis también que yo decía que el petróleo podía experimentar desde aquí una recuperación de nuevo hacia los $80, también porque en el Brent veía, fijaros cómo nos rompió el Brent esa línea de tendencia bajista, subía hasta los $81, ¿vale? Y caía, retesteaba la zona y desde aquí pues se volvía a lanzar al alza, ¿no? Yo personalmente sí que esperaba una recuperación mayor y si no hubiéramos conocido la noticia de ayer pues seguramente se hubiera dado esa recuperación, pero lógicamente el fin de una guerra, que una guerra es una consumidora de petróleo a lo grande, pues lógicamente hace que el petróleo se vaya para abajo y hoy estamos viendo de nuevo cómo continúa esa caída. Ya está en los $74 el Brent, seguramente baje de nuevo a retestear esta línea, ese 0,78 de la última subida y bueno, y el West Texas
pues se irá, vamos a ver, sí, pues seguirá lateralizando seguramente, seguirá entrando en toda esta zona de soporte. El suelo más cercano ahora mismo, o más importante, mejor dicho, lo tienen esos $66 más o menos, ¿vale? Pero bueno, esta es una zona de soporte para el West Texas importante y que yo creo que, salvo que Estados Unidos lo forzase, no interesa tampoco que el petróleo caiga por debajo de estos niveles. Entonces puede ser un buen lugar también para acumular, seguir acumulando o ir abriendo longs tácticos de cara a una posible revalorización, pues que vendrá a la luz también de noticias que hagan subir el precio. Y en cuanto a la renta variable americana, ahora entramos con, bueno, vamos a mencionar antes el oro, porque lo que os comentaba, fijaros cómo no apenas se inmutó. Fijaros, esto es un gráfico vamos a poner de una hora para que lo veáis, como a las 2 del mediodía caía, se recuperaba muy fuerte y continúa con esa tendencia alcista. Es decir, que a pesar de esa finalización de la guerra, o esa posible finalización de la guerra de Ucrania, que nos enteramos por la tarde, el oro ni se ha inmutado y continúa al alza. Y a mí esto es algo que, sinceramente, me tiene un poco desconcertado porque, bueno, igual que veíamos que el dólar corregía, que es lo normal, yo pensaba que el oro pues debería haber hecho por lo menos alguna corrección momentánea. Y esto puede ser porque los inversores pues todavía, aparte de que hay bancos centrales que siguen comprando oro, ¿vale? Pues los inversores quizás todavía están viendo ciertos riesgos, por ejemplo en el dólar, ¿no? Como comentaba ayer con la deuda estadounidense, se siguen refugiando. Y también puede ser porque igual los bancos y los grandes fondos están esperando a que el precio, como decía ayer, llegue a esos $3.000 para comenzar a vender, porque al final cuando llega a esos $3.000, medios de comunicación, demás, pues va a haber lógicamente mucho revuelo. El oro ha llegado a los $3.000, ¿no? Muchos titulares. Eso va a hacer que mucho inversor minorista entre al mercado y quizás pueda ser el momento para que las grandes manos vendan lo que ellos quieran vender de oro, ¿vale? Pero esto son suposiciones mías. De momento, la tendencia alcista sigue intacta con ese máximo histórico en los 2.942, que creo que es del martes, sí, fijaros, del martes a las 12 de la noche hizo ese máximo histórico. Y en cuanto a la renta variable estadounidense, pues se encuentra ahí. Ayer, fijaros que Bella Doji nos dejaba, tras esa venía cayendo en el día por esos datos de inflación en Estados Unidos, y cómo esa noticia de Donald Trump de que se acercaba el fin de la guerra de Rusia, pues hacía que las velas finalmente acabaran en el día de ayer cerrando en verde, ¿no? Se recuperó, bueno, el Dow Jones y el Russell no, cerraron en rojo, pero bueno, aún así nos dejaron una buena mecha, una buena recuperación del precio. El Nasdaq cerraba también en verde, el SP500 no cerraba en verde, pero bueno, también con una mecha y bien. Vamos a ver si más noticias que puedan dar más contexto a esas negociaciones que empiezan a empezar, bueno, valga la redundancia, que empiezan a empezar, pues si permiten o si pueden servir de catalizador para que los índices rompan ya por fin ese soporte y continúen subiendo, esa resistencia, perdón, ¿vale? Porque fijaros como el Nasdaq se frenó justo en esa línea de tendencia, bueno, el Dow Jones está de momento manteniéndose sobre esta línea de tendencia alcista, el Russell 2000 igual bajaba casi a tocar la línea de tendencia y vuelve a subir, y el SP pues nada, ahí sigue pegadito, que no quiere perder esa zona de los 6.000 puntos, ¿vale? Entonces lo que digo, vamos a ver si alguna noticia más buena que pudiéramos conocer respecto a esa finalización de la guerra sirviera como catalizador para que los índices rompieran por arriba, pero de momento seguimos como hasta ahora, ¿vale? No nos dejemos llevar por el FOMO ni por las noticias, los precios siguen por debajo de esta resistencia y cuanto más tiempo pase sin que consiga romperla, más probable es que el mercado se canse, ¿vale? Así que paciencia en ese sentido. Y en cuanto a las criptomonedas, igual veíamos ayer una rápida subida tras esa noticia. Fijaros cómo parecía que iba a perder ese soporte, ¿no? De los 95.000 que mencionábamos que era importantísimo que mantuviera, como parecía que lo iba a perder a raíz de esas noticias del IPC, y acto seguido, pues bueno, en cuanto empezamos a conocer las noticias bueno, empezaba a recuperar un poco antes realmente, y cuando ya conocimos la noticia de las negociaciones de Trump y Putin, pues empezó ya a subir con bastante fuerza. Consiguió romper la estructura, de hecho rompió inclusive la segunda, y esto ha sido esta noche, rompió inclusive esta segunda línea
línea de tendencia, ¿vale? Que une que la movemos, que une estos dos máximos, y llegó prácticamente a rozar la resistencia de los 98,200 y automáticamente pues se nos ha dado la vuelta hasta justo el soporte que teníamos también marcado de los 95,700. Y Ethereum, por su parte, ha roto también la estructura, ha roto la acumulación y ahora se está apoyando ahí de nuevo. No me gusta, ¿vale? Que el precio ha subido prácticamente sin volumen, si os fijáis. O sea, el volumen viene decreciendo y muy poquito volumen en esta subida. Igual que veíamos como a la luz de ese dato de inflación veíamos mucho volumen, mucha presión vendedora, aquí hemos visto poca presión compradora. Vamos a ver si a lo largo del día de hoy se animan de nuevo las bolsas, se animan, por ejemplo, sobre todo Wall Street, ¿no? Los ETFs que hemos visto como ayer, a pesar de esa subida, volvían a sacar dinero. Vamos a ver si a la luz de las noticias pues se animan y desde aquí conseguimos ver un rebote al alza y empezar a cerrar de nuevo por encima, ¿no? de estos niveles, y a partir de ahí pues podremos ver, perdón, esta no es esta la que necesitamos, la media móvil diaria de 50 periodos, y a partir de ahí pues podremos ver si Bitcoin coge la suficiente fuerza como para romper esa media móvil de 50 periodos y continuar subiendo. Ya he dicho que esta estructura normalmente, que es un triángulo descendente, normalmente resuelve al alza. El problema es que tenemos una presión vendedora muy fuerte en esa media que no está dejando subir el precio, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver si este recorte que nos ha hecho es un retesteo a la zona para desde ahí coger impulso y salir al alza. Repito, como dije ayer, que tenemos que seguir manteniendo esos 95.000 dólares, ¿vale? Y no nos dejemos llevar tanto en resistencia como en soporte por las mechas. Fijaros cómo veíamos que nos metía esta mecha por debajo de los 95.000, pero fijaros los cierres cómo están justo, 94.975, ¿vale? Están ahí los cierres en los 95.000. Entonces fijaros siempre en esos cierres, que es lo que nos dice los niveles que el precio está pudiendo contener y los que no. La mecha al final es pura volatilidad. Y Ethereum, pues lo dicho, más de lo mismo. Lo ideal es que nos mantenga este nivel. Según Fibonacci, podría también caernos incluso a estos 2.600 más o menos, pero bueno, que mantenga esta zona y que empiece a rebotar desde aquí. Esto es lo ideal. Si empieza a rebotar desde aquí, sobre todo si empieza a entrar volumen, Ethereum tiene un recorrido al alza curioso, porque esta subida hasta los 2.900 o los 3.000, pues nos da una subida de fijaros, un 10%, un 9% hasta los 2.900 y un 13% hasta los 3.000. Por lo tanto, es bajo mi punto de vista una subida más que operable. Eso sí, siempre con stop loss y todo, ¿vale? Y como digo, vamos a vigilar que mantenga estos niveles, que mantenga ese 0,61 de Fibonacci, que sería, pues bueno, lo ideal. Inclusive podría caer a rellenar, fijaros, este imbalance que parece que tenemos en esta vela, ¿vale? De las 5 de la tarde, pero lo ideal es eso, que se recupere, que vuelva a mantenerse y se mantenga por encima de esta línea de tendencia bajista, por encima de la estructura, y a partir de ahí, pues yo voy a buscar un ataque a esos 2.900 y 3.000. Yo ya estoy posicionado, ¿vale? Desde un poquito más abajo, desde el día de ayer, por lo que os comentaba, que parecía que veíamos que nos estaba formando este triple suelo. Para mí lo ideal es que por abajo siga manteniendo esa línea de tendencia alcista sobre la que ha rebotado y parece que está haciendo suelo por ahí, y porque si la pierde, pues lógicamente veríamos más correcciones. Pero desde luego, para el día de hoy, mañana y los días venideros, yo estoy alcista siempre que no veamos ninguna noticia negativa, ¿vale? Yo voy a buscar un ataque, como digo, a esos niveles, 2.900, 3.000 dólares. Así que nada más, aprovechadlo, si operáis y os sale bien, decídmelo, que me alegro. Utilizad siempre, pues ya sabéis, stop loss a la hora de operar, mucha gestión del riesgo, no os mováis por FOMO, sino por conocimiento, por inteligencia, y porque posiblemente pues veamos volatilidad si vamos viendo más noticias con respecto a Rusia y a esta guerra de Ucrania y demás. Tenemos a mediodía, muy importante también, datos de IPP, ¿vale? Inflación al productor en Estados Unidos, desempleo como todos los jueves, pero sobre todo dato de IPP que va a ser importante a las 2:30. No creo que cause
Si sale en línea con lo que se espera, tanto el tema del empleo como el IPP no creo que cause hoy excesiva volatilidad, sobre todo porque el mercado está más pendiente de lo que suceda con Ucrania. Pero bueno, va a ser importante verlo y sobre todo ver que no haya sustos que puedan causar, porque si hay sorpresas ya sabéis que es cuando pueden venir los sustos en el mercado, ¿vale? Así que nada más, hoy me he explayado más de lo normal, pero quería dar contexto sobre todo a todo este tema de Ucrania y cómo están reaccionando los mercados a ello. Y cualquier cosita, duda, pregunta, si os gusta o si queréis que analice algo más, decírmelo por supuesto en comentarios, ¿vale? Buen día y buen trading.